digamos, necesarias y suficientes que se deben cumplir para alcanzar los extremos y los puntos de inflexión. Todas características que tiene la función. Después de estas características, las vamos a analizar cuando vamos a hacer un estudio completo de la función. De lo que nos quedó de la clase pasada, digamos, de los temas que vimos anteriormente, habíamos visto el tema del crecimiento y decrecimiento de la función. Bueno, ese tema, ese lo vamos a tomar ahora en en el segundo parcial. Lo vamos a incorporar ahora para este parcial. Entonces vamos a empezar viendo cuándo da una función. ¿Se acuerdan cuándo dada una función en un punto, esa función era creciente? ¿Alguien se acuerda? Profe, su derivada es positiva. Eso exactamente. Cuando la derivada primera evaluada en el punto me da positiva, entonces la función está creciendo. Y si la derivada evaluada en el punto me da negativa, entonces la función está decreciendo. Bueno, eso es lo que vamos a repasar ahora. Vamos a poner crecimiento de la función. Cualquier función, digamos, va a estar creciendo si en un punto del dominio, ¿no es cierto? En un punto X del dominio de la función, si f', que es la derivada de la función, ponerle x sub i, evaluada en ese punto, nos da positivo. Es decir, para poner positivo tendría que poner f' mayor que 0. Es decir, positivo entonces se dice que la función es creciente. En dicho punto. Entonces vamos a hacer un ejemplo fácil. Vamos a tomar una parábola. Vamos a graficar y elegir un punto, y vamos a elegir un punto del dominio donde la función sea creciente. Voy a marcar algunos puntos en la gráfica. Para menos 1, para x0, para x que valga 1. Bueno, ¿en cuál estaría creciendo? ¿Cuál valor de x? Díganme ustedes. En 1. En 1 y el menos 1. ¿El menos 1 también? Sí. No, porque fíjense que la función viene desde el menos infinito, viene bajando. De izquierda a derecha estamos analizando. Entonces viene bajando. Hasta 0, hasta x0, ¿no? Y después en x0, en adelante, la función empieza a subir. O sea que acá crece. Se van a ponerle acá. En este lado crece. Y de este otro lado decrece. Entonces, vamos a elegir un x, decíamos, donde la derivada primera me quede positiva. Entonces vamos a elegir en el x1 acá. Porque ahí vemos que crece.
Vamos a entonces para eso calcular la derivada de f'. ¿Cuánto me estaría dando f' acá? 2x. 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 Bueno, 2x. Entonces vamos a elegir el valor de x del dominio donde está creciendo. Dijimos en x1. Entonces vamos a evaluar a la derivada en x1. Entonces nos queda 2 por 1, 2. Y ven, el signo que toma es positivo. Entonces, como la derivada en el punto la derivada primera en el punto es positiva, la función crece. ¿Se entiende cómo es entonces? Utilizamos la derivada para saber si la función crece o decrece. Bueno, ahora lo que podríamos hacer es hacer pasar la tangente por ese punto. ¿Cómo hacíamos? ¿Se acuerdan? Para sacar la tangente que pasa en x igual a 1, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la ecuación de la recta con la derivada, que la derivada sería la pendiente del recta tangente. Claro, y ya tenemos acá la pendiente, que en la derivada evalúa en el punto, vale 2 la pendiente, ¿no es cierto? Esta es 2. Nos estaría solamente armar la recta que pasa por el punto de pendiente conocida. La pendiente vale 2. El punto que va a pasar es por acá. Cuando x vale 1, la función vale 1. Entonces, pasa por el punto 1, 1. Entonces, hacemos la recta que pasa por ese punto de pendiente conocida, que sabemos que vale 2, y pasa por el punto 1, 1. Y ahí sale la ecuación de la recta. Entonces nos queda y igual a 2x menos 2 más 1, y nos queda y igual 2x menos 1. Y esta va a ser la recta tangente que pasa por el punto. Vamos a dibujarla a la tangente para ver cómo queda ubicada. Se va a pasar por el 1, 1. Tiene el valor de ordenada al origen menos 1. Así que hace así. Entonces fíjense, la recta tangente que pasa por el punto donde está creciendo tiene pendiente positiva y la inclinación de la recta va en ese sentido. Si hubiéramos elegido de este otro lado en menos 1, está decreciendo, y la tangente hubiera sido con pendiente negativa, que va entre el segundo y el cuarto cuadrante. Acá va entre el primero cuadrante y el tercer cuadrante. Entonces, vamos a escribir ahora lo contrario, el decrecimiento de la función en un punto. Sí. La derivada primera, f', valuada en ese punto me da negativo, menor que 0, entonces la función es decreciente en dicho punto. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, si elegimos un valor de x donde esté decreciendo, la derivada dijimos que f de x era x cuadrado. F' era 2x.
Y f' valuada en este valor de x igual a menos 1, nos va a dar menos 2. Pendiente negativa. Entonces la función decrece. En x igual a menos 1, y acá podríamos poner las coordenadas del punto, ¿no? El punto que sería menos 1, 1. Entonces vemos de vuelta el gráfico, lo hacíamos acá. En x igual a menos 1, la altura de la función vale 1, y bueno, vemos que está decreciendo. De izquierda a derecha decrece. Bueno, entonces habíamos repasado lo que es crecimiento y decrecimiento. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es analizar el tema de los extremos. Vamos a poner entonces máximo relativo. Vamos a poner f de c, de un punto C, es el máximo relativo de f de la función. Sí, solo sí, acá voy a utilizar la simbología matemática. ¿Se acuerdan? Este era el sí, solo sí. ¿Este símbolo qué significaba? Existe. Existe. Existe, ¿no es cierto? Existe. ¿Y esto qué significaba? La E. ¿De entorno puede ser? Entorno, claro, significa que existe, sí, solo sí, un entorno del punto C que está incluido en el dominio de la función, tal que para todo X se va a verificar dos puntos, que X pertenece al entorno de C y eso implica que se va a cumplir que f de X va a ser menor o igual a f de C. Y bueno, ahí está la definición para poder encontrar en una función un máximo relativo. Puede ocurrir que una función pueda tener varios máximos relativos o varios mínimos, o a veces no tiene ninguno. Entonces vamos a ver dónde se comprueba la definición. F de X, vamos a elegir una parábola. Menos X cuadrado más 4X. Bueno, vamos a dibujarle a la parábola para ver dónde está el extremo. Bueno, acá en este caso, en 0 vale 0. Acá le podemos sacar factor común de X. Nos queda menos X más 4. Quiere decir que tiene una raíz que está en 0 y la otra raíz está en ¿cuánto? Una está en 0, una raíz del polinomio, y la otra está en 4, ¿no? Menos 4 más 4, 0. Bueno, o sea que va a cortar al eje X en 0 y en 4.
¿Cómo hacemos para sacar el vértice de la parábola? ¿Se acuerdan que Profe, había una ¿puede ser fórmula? que sea menos b sobre 2 por a? Sí, menos b sobre 2 por a. Bueno, acá si nos fijamos, ax cuadrado, a vale menos 1, b vale 4, que sería Da esto. 2. ¿Y a cuánto vale? A Menos 1. menos 1. Sí. Entonces queda menos 4 sobre menos 2, 2. Entonces que el x del vértice está en 2. Y el y del vértice estaría reemplazando este valor, ¿no? En la parábola. Entonces nos queda 2 al cuadrado 4, nos queda menos 4, y 2 por 4, 8. Nos está dando 4. Ahí está. Entonces vamos a marcar el vértice. 1, 2, 3, 4. Nos vamos por allá. Por ahí va a pasar. Vamos entonces a dibujar la gráfica. Tiene ramas hacia abajo porque el valor de A es negativo. Y bueno, voy a tener que darle la vuelta. Y ahí nos queda dibujada la parábola. Entonces, esto sería f de x igual a menos x cuadrado más 4x. Vamos ahora a ver que en esta función le hacemos un análisis del crecimiento. ¿Cómo estaría la función de izquierda a derecha? Díganme ustedes. En la izquierda Crece. crece y en la derecha decrece. Claro, por la izquierda viene creciendo hasta 2, x igual a 2, y después pasando x a 2 empieza a decrecer y ya está. Eso hace, crece y decrece. Ahora, entonces, si analizamos, sabemos entonces que como que creció hasta un valor en x igual a 2, donde toma el máximo, en 2, 4, ahí alcanzaría el valor máximo, y después la función empieza a bajar. Entonces vamos a analizar acá la definición que pusimos. Existe un entorno de C, incluido en la unidad de la función, tal que para todo x perteneciente al entorno de C, se va a cumplir que f de x es menor que f de C. ¿Quién sería C acá? A ver, dedúcanlo. ¿Cuánto vale C? Entonces acá me dice f de C es el máximo. Entonces sería 2. 2. 4. F de 2, podremos escribir, es el máximo relativo. Entonces decimos C es igual a 2. Si elegimos un entorno de C igual a 2, elegimos un entorno, podríamos tomar un entorno acá, entre 1 y 3, pongámosle. ¿Ven? Entonces el C igual a 2 está en el centro y tomo de él un entorno de radio 1. Y elegimos entonces algún valor que esté en el entorno. Puedo elegir del centro, que es 2, hacia la izquierda hasta 1, o de 2 hasta 3, cualquier valor x. Estos x son pertenecientes al entorno. Entonces podemos elegir, supongamos que elegimos acá. Elegimos x igual a 3 medios. Ese va a tener una altura de función.
X igual a 3 medios. Entonces, ¿cuánto es f de 3 medios? Bueno, reemplazamos esto en la función, que sería menos 3 medios al cuadrado más 4 por 3 medios. Entonces, ¿ahí cuánto nos va a dar? A ver. 3,75. 3. Entonces, cualquier X que pertenezca al entorno se va a encontrar por debajo del máximo, fíjense. Este X, entonces le voy a poner acá. No es cualquier X, sino es un X perteneciente al entorno. Entonces, cualquiera que ustedes quieran elegir hacen el entorno y van a comprobar que se va a cumplir que f de x va a ser menor o igual que f de c. Entonces acá vemos, ¿ven? Se cumple. F de 3 medios es menor que f de c igual a 2. Porque f de 3 medios es 3,75 y es menor que f de 2 que dijimos que valía 4. Entonces, si nos vemos en el dibujo de la gráfica, para cualquier x se va a encontrar por debajo de la altura del máximo. Igual que si elegía para el otro lado, las alturas de la función están por debajo del máximo. Entonces esa es la definición que nos da el extremo de máximo relativo. Para todo entorno del punto voy a tener valores de la función que están por debajo del máximo. Entonces le vamos a poner, hay un máximo relativo y le vamos a poner las coordenadas completas. En el punto de coordenadas x igual a 2 y el valor de ordenada 4. Ahí entonces definimos el extremo máximo relativo. ¿Estamos entendiendo cómo es? ¿Queda alguna duda? Bueno, vamos ahora a la definición. Sí, ¿me escucho? No, que no queda ninguna duda. Ajá, bueno. Sí, El máximo siempre o sea, tomamos, ¿cómo nos damos cuenta que es 2, por ejemplo, ahora en ese caso? ¿Por la coordenada en bueno, X del vértice? bueno, espera todavía. Tienes razón, todavía no hemos visto qué condición, cómo sabemos dónde está el máximo. Todavía no llegamos ahí. Ay, Lo ay, vamos a ay. ver más adelante la condición necesaria y condición suficiente para determinar dónde está el máximo de cualquier función. Para ahí no Bien. llegamos. Ahora vamos a definir mínimo relativo. Bueno, algo parecido al máximo podemos definirlo al mínimo. Vamos a poner f de c es el mínimo relativo de f. Sí, solo sí, muy parecido a lo otro, existe un entorno del punto C, incluido en el dominio de la función, tal que para todo x se verifica que x pertenece al entorno de C, y eso implica que se va a cumplir que la f de x va a ser mayor o igual que f de c. Siendo ese valor de x, siendo el x del entorno. Bueno, entonces podemos ver con un ejemplo.
Si tengo esta función, la vamos a graficar. ¿Cómo son las raíces de esta función? El polinomio. Para arriba. Hacia arriba. Claro, si yo quisiera sacarle por Bhaskara las raíces a este polinomio, o sea, ¿dónde corta el eje X? ¿Qué me va a pasar? Aplicamos Bhaskara. Sería menos b más menos la raíz de menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿A qué me conduce, digamos, cuando quiero sacar las raíces? Corta en Son 1 y raíces menos 1. imaginarias. A imaginarios, entonces no corta el eje X. Entonces tiene raíces complejas y no corta el eje X. Entonces, cuando tenemos así una polinomio que no corta el eje X, para hacer la gráfica, solamente la única forma que tenemos que hacer es darle valores. Si vale 0, cuando X vale 0, la ordenada del origen vale 1. Cuando X valga 1, esto vale 2. Cuando valga menos 1, vale 2 también. Entonces elegimos algunos puntos y por esos puntos pasa la gráfica. Bueno, estamos entonces viendo la gráfica de esta parábola. Vamos a ver que se encuentra un mínimo en qué valor de X. En 0. En 0. Entonces acá el C valdría 0, que me dice f de C. F de 0 es igual a 1. Es el mínimo relativo. Acá que C vale 0. Bueno, entonces ahí estaríamos con el mínimo relativo. Y para comprobar la definición, elegimos algún X del entorno. Voy a poner como entorno acá, entorno del punto 0. Elijamos un valor, a ver, elijan ustedes un valor en el entorno ese que hemos marcado entre menos 1 y 1, que no sea el 0, ¿no? Un medio. 0,5. Un medio, 0,5. 1,5 no, porque estaríamos fuera del entorno. Dijimos que está entre menos 1 y 1. Entonces 0,5 cae bien. Entonces ahí podemos ver en el dibujo que en 0,5, f de 0,5 caería acá. Entonces podemos verificar que f de 0,5, comparándolo con donde el f de c igual a 0, ¿cómo está ubicado en la altura acá? F de 0,5. ¿Más alto o más bajo? Alto. Más alto. Más alto, ¿ven? Que f de 0, que está en 1. Entonces esto es mayor. F de 0 vale 1. Y acá vamos a calcular f de 0,5. Sería un medio al cuadrado, sería un cuarto. 0,25 más 1, 1,25. Entonces, en cualquier punto del entorno que elijamos, el valor de la función va a estar por encima del valor donde está el mínimo. Eso es lo que nos está diciendo acá. Que cualquier valor de la función en un punto del entorno, en un X del entorno, va a ser mayor que el valor donde está el mínimo, f de c. Que acá el c está en 0. Entonces, existe un mínimo y damos las coordenadas del mínimo.
existe un mínimo y damos las coordenadas. En el punto de coordenadas 0, 1. Porque cuando x vale 0, la función vale 1, o sea que acá está el mínimo. Mínimo en el punto x0 y 1. Bueno, ya está. Hemos analizado el gráfico simplemente y comprobado la definición de extremo mínimo. Ahora vamos a ver las condiciones para encontrar un extremo mínimo en cualquier función. Entonces, vamos primero a ubicar a la condición necesaria y no suficiente para determinar extremos, y cuando hablo de extremos relativos, me estoy refiriendo a máximos o mínimos. Porque vamos a ver cuando veamos la función y la estudiemos, que vamos a tener tres tipos de puntos. Vamos a tener puntos que son máximos, puntos que son mínimos, y otra tercera categoría que son los puntos de inflexión. Esos puntos de inflexión no son ni máximo ni mínimo. Por eso que se dice que esta es una condición necesaria y no suficiente. ¿Por qué? Porque es necesaria para que haya extremo. Debe cumplirse. Pero es no suficiente porque, digamos que el punto de inflexión también cumple la condición esta necesaria. Entonces hay que buscar otra condición que se llama condición suficiente. Y ahí sí, defino. Máximo, mínimo o punto de inflexión. Bueno, entonces, ¿cuál sería esta condición necesaria? Es que la derivada primera, f' de x, o sea que dada f de x, y igual a f de x, se calcula la derivada primera y se iguala a 0. Entonces calculo f' de x y la igualo a 0. Eso es lo que tengo que hacer. Luego, esta es una ecuación que queda con la derivada primera y debo encontrar los valores de x que anulan la derivada primera. Entonces, vamos a poner los valores de x que anulan la derivada primera se llaman puntos críticos. Entonces, vamos a ponerle los valores x sub i para identificarlos. Puede ser que cuando hacemos esta igualación a 0 de la derivada primera, podamos encontrar uno o varios valores que anulen la derivada primera. Por eso le pongo el subíndice x sub i. Como que tenemos 3 puntos, van a ser x1, x2, x3. A veces puede ser que no hay ningún punto que anule la derivada primera. Entonces no va a tener extremo. Bueno, esa es la condición necesaria para que la función tenga un extremo. Bueno, entonces ahora vamos a ver la condición suficiente. Así lo completamos. Condición suficiente para determinar
extremos relativos. Luego, lo que tenemos que hacer para la condición suficiente es calcular la derivada segunda. La derivada segunda. Y en ella se evalúan los puntos críticos. Voy a poner si los hubiera, ¿no? Porque hay funciones que no tienen esto. Bueno, entonces, si la derivada segunda valuada en el punto crítico x sub i me da, acá depende el signo, si la derivada segunda es negativa, menor que 0, implica que existe un máximo relativo. Y tengo que dar las coordenadas de ese máximo en el punto, que es el punto crítico, x sub i, f de x sub i. Así determino de esta forma con la derivada segunda, si el signo es negativo en el punto crítico, que tengo un máximo para cualquier función. Y puede haber por eso varios máximos o varios mínimos. Si la derivada segunda es positiva, entonces existe un mínimo. En el punto de coordenadas, lo mismo, x sub i, f de x sub i. ¿Estamos? Entonces, de esa forma es la forma más fácil para estudiar una función y encontrar si tiene máximo o mínimo. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo y vamos a determinar si tiene máximo o mínimo. Vamos a utilizar ese que hicimos antes, que ya lo habíamos hecho en la parábola. Ahí está, f de x. Menos x cuadrado más 4x. Voy a utilizar esta función que hicimos recién, hicimos la gráfica, le encontramos el extremo. Ahora voy a trabajar primero analíticamente y determinar dónde está el extremo. Entonces, la condición necesaria, ¿qué me decía? ¿Qué tengo que hacer? Sacar la derivada primera y igualar a 0. Eso. Saco la derivada primera entonces de esta función y ¿cuánto me queda? Menos 2x Menos más 2x más 4. Menos 2x más 4. Así nos quedó la derivada primera. Y como decíamos, para saber si tiene extremo, lo tenemos que igualar a 0. Entonces esto nos va a quedar menos 2x más 4 igual a 0. Acá voy a despejar la x y encontrar las raíces. Entonces nos va a quedar que x valga 2. Ahí me quedó el valor. Bueno, una sola raíz tiene x sub 1. X sub 1 igual a 2. Una sola raíz tiene la derivada primera, un solo punto crítico. Entonces este sería el punto crítico. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer con este punto crítico? ¿Cómo sé si hay máximo o mínimo? Esta sería la condición necesaria. Sacamos la derivada segunda y evaluamos el punto crítico. Así es. Sacamos entonces la derivada segunda de la función. Entonces vamos a poner condición suficiente
Sacamos la derivada segunda. ¿Cuánto vale la derivada segunda? -2. -2. Menos 2, ¿cierto? Y al Menos 2. ser negativa, entonces existe un máximo relativo. Sí. Digamos que, fíjense que es casualidad, ¿no? Pero en este ejemplo, la derivada segunda me queda con un número negativo en este caso. Así que independientemente de cuándo valga el punto crítico, no importa cuánto valga, esto siempre va a ser negativo. Sí, por eso nos damos cuenta de una que es un máximo. Si fuera acá una ecuación, bueno, tengo que evaluarlo al valor del punto crítico. F segunda del punto crítico que vale 2 me da -2. O sea que es negativa. Implica que hay un máximo relativo. ¿Qué me faltaría ahora? Sé que hay un máximo relativo. ¿Qué es lo que me estaría faltando? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué es negativo ¿de dónde sale el -2? Porque, bueno, la derivada primera era esta, f', menos 2x más 4. Si yo la vuelvo a derivar, para sacar la derivada segunda, ¿qué me queda? -2. Menos 2x derivado me queda -2. La derivada de la constante me queda 0. ¿Te das cuenta? Hago la derivada segunda. Claro, sí. La vuelvo a derivar, entonces aquí me queda -2. Pero bueno, ¿qué me está faltando? Ya sé que hay un máximo, pero ¿qué me falta acá? Saber el punto. Sí, saber las coordenadas del punto, porque eso es lo más importante. Una vez que yo sé que tengo un máximo, pero ¿dónde está el máximo? En el punto de coordenadas P, ¿cuánto? Habría que reemplazar el -2 en la función. No, Sería no, al menos. No, al menos 2 no, porque eso dos. solo da el signo. El 2. El punto crítico es 2. En el punto crítico, que vale 2, bueno, ¿cuánto vale la función en 2, no? Acá venimos acá. 2 al cuadrado 4 queda -4 y 4 por 2, 8. Lo ponemos acá. F de 2 nos queda menos 2 al cuadrado más 4 por 2 igual a 8 menos 4. La ordenada, 12 en el punto 2 vale 4. Entonces ahí sí te completa la información. Hay un máximo relativo de la función en el punto de coordenadas 2, 4. Entonces ahí está completo el estudio de ese extremo. Así podría detener, si acá hubiera más puntos críticos, tendría que seguir evaluando la derivada, ¿no? Y ver qué otros puntos tenga. En este caso, solo tengo ese solo. Y como ya hemos visto en la gráfica, que la vuelvo a poner para que lo corroboremos. Acá estaba la gráfica. Bueno, acá vuelvo a poner la gráfica donde habíamos hecho este ejemplo con el máximo relativo. ¿Ven? Cuando x vale 2 y la ordenada vale 4, estaba el máximo relativo, acá en ese punto. Subía, crecía hasta el máximo y de ahí bajaba. Nada más que fíjense, yo acá tuve que hacer la gráfica de la función para estudiarla, analizarla y vimos que ahí estaba el máximo. Ahora, estudio analítico, sin hacer la gráfica, y voy a determinar dónde están estos puntos. Sin el gráfico, ¿no? Es la ventaja. Profe, Sí. y en el caso de tener una función seno, por ejemplo, tendríamos máximos y mínimos en una misma Sí, función. fíjate que en el caso de la función seno, como es una función periódica, va alcanzando, depende del intervalo que se tome. Por ejemplo, de 0 a pi vamos a tener un máximo en pi sobre 2, en x pi sobre 2. Si seguimos con el dominio, el de 0 a 2 pi tendría un máximo y un mínimo. Y a medida que vamos continuando el estudio,
vamos a tener infinitos máximos e infinitos mínimos, en el caso de la función seno. ¿Se entiende? Ah, y cuando calculemos van a aparecer muchos puntos críticos, o sea, Claro, van a aparecer infinitos puntos críticos donde la derivada se hace cero, porque vos fíjate cómo es la periódica, va pasando siempre por los mismos lugares, y donde, bueno, la derivada primera se haga cero, va a ir teniendo extremos, y van a ser infinitos, en este caso. Todas las que son funciones polinómicas, como esta de grado 2, o de grado 3, o de grado que sea, van a tener una cantidad finita de extremos. Bueno, veamos otro ejemplo. Y pues ya que estamos, vamos a ver ahora, le vamos a definir el punto de inflexión. Entonces vamos a definir, ya lo incorporé. Dijimos que teníamos, digamos, máximos y mínimos relativos, y si no, había una tercera posibilidad de un punto llamado punto de inflexión. En un punto de inflexión no hay ni máximo ni mínimo. Y la curva cambia su concavidad. Bueno, entonces vamos a ver las condiciones para que podamos encontrar un punto de inflexión. Entonces la condición necesaria también y no suficiente es que se calcule la derivada segunda de f de x y se encuentre los valores que anulan la derivada segunda. Entonces calculamos f segunda, la igualamos a cero a la derivada segunda, encontramos los valores que anulan la derivada segunda. Entonces los puntos, vamos a poner J para cambiarlos al subíndice. Tales que la derivada segunda en esos x sub j sea igual a 0, son posibles puntos de inflexión. Para saber si tengo definitivamente el punto de inflexión, voy a tener que necesitar calcular la condición suficiente, que es la derivada tercera. Entonces pongo condición suficiente. Calculamos la derivada tercera. Entonces, si la derivada tercera evaluada en estos posibles puntos de inflexión que los llamamos x sub j,
distinta de 0, no nula, entonces ahí vamos a asegurarnos de que existe un punto de inflexión. Yo le pongo sí, la derivada tercera es distinta de 0 en los puntos de inflexión. Afirmamos que existe. Punto de inflexión. Y lo mismo que el otro. Y dar las coordenadas completas, o sea, el punto de x sub j, f de x sub j. Las coordenadas completas del punto de inflexión. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende lo que hay que hacer para sacar ahora los puntos de inflexión? Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, por ahora le dejo así los de punto de inflexión. Acá hablé de un cambio de concavidad. Después lo vamos a completar. Por ahora vamos a identificar bien extremos y puntos de inflexión. Bueno, vamos a hacer f de x va a ser igual a x al cubo menos 3x. Vamos ahora a estudiar esta función. Nuestro objetivo va a ser encontrar máximos, mínimos y puntos de inflexión. Entonces, primero que nada, vamos a sacar la derivada primera. ¿Cuánto nos da la derivada primera acá? 2x elevado a la 2 menos 3. No sería... no, Perdón, 3x elevado a la 2 menos 3. 3x a la 2 menos 3. Bueno, ahí está. Bueno, una vez que tenemos la derivada primera, ¿qué tendríamos que hacer para saber si hay extremo? Igual a Igualar cero. a 0. Igualamos a 0, la derivada primera. Bueno, acá despejamos, sacamos factor común del 3. Todo directamente. Vamos a hacer así. 3x cuadrado igual a 3. Ya, cuadrado. Pasamos el 3 para allá. Cuadrado igual a 1. Entonces nos queda que tengo dos raíces. Una vale 1 y la otra menos 1. Entonces estos que quedaron acá son los que llamamos puntos críticos. Son posibles extremos, que no sabemos si son o no, hasta que no evaluamos la condición suficiente. O sea, acá estamos con la condición necesaria. Vamos ahora entonces a la condición suficiente. ¿Qué tengo que hacer en la condición suficiente? Saco la derivada segunda. Tenemos que sacar la derivada segunda. ¿Cuánto vale? 6x. 6x. Bueno, sacamos la derivada segunda y ¿qué tenemos que hacer ahora? Evaluarla en los dos puntos críticos. Claro, vamos a evaluar en los puntos críticos para saber qué hay. En 1 y menos 1. Evaluamos en 1 para saber, y ya nos queda 6, nos quedaría 6 por 1. 6. Acá, ¿qué nos importa de este resultado? El signo El signo. El signo es positivo. es mínimo relativo. Mínimo relativo. Positivo, entonces hay mínimo. Mínimo relativo. ¿Y qué tengo que sacar ahora? El punto. El punto. La coordenada en X del punto, ¿cuál sería? 6. Ah, no, 1. 1. 1, que sería el punto crítico, ¿no? 1. Y para sacar la ordenada de ese punto, ¿qué tengo que hacer?
Lo reemplazar Evaluar. en Evaluamos la la función. función. Evaluamos en la función f de 1. F de 1, vamos al principio, la función era x al cubo menos 3 por x. 1 al cubo menos 3 por 1. 1 al cubo. Así nos quedaría 1 menos 3 menos 2. Bueno, y ese es el valor que va a ir ahí. 1 menos 2. Se tenga un mínimo relativo en el punto de coordenadas 1 menos 2. ¿Estamos? Ahí lo sacamos. Ahora, como tengo dos puntos críticos, en x igual a menos 1, vamos a ver qué hay en el otro crítico, en el otro punto. Evaluamos entonces la derivada segunda en el otro punto crítico. Entonces nos queda 6 por menos 1, menos 6. Y acá el signo quedó negativo. Negativo. Entonces, ¿qué hay? Un Un máximo. máximo Un relativo. máximo. Un máximo relativo. En el punto de coordenadas, Menos 1. y bueno, hay que sacar ahí menos 1 al Y 2 cubo, del 2. Vení. menos 1, más 3, 2, ¿no? Sí. Ahí está, entonces tenemos un mínimo relativo en 1 menos 2 y un máximo en menos 1, 2. Ya sacamos los extremos. Ahora vamos a investigarle si tiene puntos de inflexión. ¿Qué tengo que hacer para saber si tiene los puntos de inflexión? A la derivada segunda la igualamos a 0. Bueno, entonces voy a copiar la derivada segunda, que dijimos que valía 6x, y vamos a ver si tiene extremos. Entonces, si igualamos a 0 la derivada segunda, eso implica que nos queda 6x igual a 0. Y si despejamos, ¿qué nos queda acá? 0. Este sería el del teórico que pusimos x sub j, para distinguirlo de los x sub i, que eran de los máximos y mínimos. X que vale 0, un solo posible, porque todavía no sabemos, posible punto de inflexión. Para asegurarnos que es un punto de inflexión en 0, ¿qué tengo que hacer? Evaluarlo en la derivada tercera. Es. Entonces vamos a calcular la derivada. Acá le voy a poner condiciones necesarias de inflexión. Sacamos la derivada tercera. ¿Cuánto vale la derivada tercera? 6. Evalúo entonces en la derivada tercera el posible punto, que es 0. X igual a 0. Como no tengo x para evaluar, queda fijado ya por el signo que tiene la derivada tercera, que es 6. No tengo x, ¿no? Entonces nos queda positivo. Bueno, acá lo que nos pedía simplemente que la derivada tercera fuera en el punto, posible punto de inflexión distinta de 0. ¿Es distinta de 0? Sí, porque es 6. Es no nula. Entonces, cumple, digamos, la condición y afirmamos que existe punto de inflexión. Y lo más importante es saber dar las coordenadas. Entonces, ¿dónde está el punto de inflexión? En X es 0, pero Pero ahora
a ese punto, a ese cero hay que evaluarlo en la función inicial. El 0, 0. Claro, y la función era x al cubo menos 3x, o sea que va a quedar 0. O sea, en el punto 0, 0. Ahí está ubicado el punto de inflexión. ¿Sí? Bueno, hemos hecho todo el estudio, todo el análisis completo. Y hemos encontrado dos extremos, uno máximo, uno mínimo y un punto de inflexión. Bueno, les voy a mostrar la gráfica de este polinomio de grado 3. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Viene creciendo la función desde el menos infinito, desde el menos x, crece, y cuando llegó a menos 1, x menos 1, alcanza el máximo en menos 1, 2, que es lo que habíamos sacado. De ahí empieza a bajar, la función baja, baja, decrece, y cuando llegó al punto 0, 0, está este punto de inflexión. ¿Ven? Si yo me fijo ahí en el 0, 0, ¿por qué se dice la definición de este punto de inflexión? No tengo ni máximo ni mínimo. Porque si yo lo miro desde el punto 0, 0 para la derecha, ¿qué me da la impresión que tengo? ¿Un qué? Si yo miro para la derecha, estoy parado en el 0, 0. ¿Qué sería el 0, 0? Un máximo. Máximo. Porque yo miro a la derecha y el 0, 0 está más alto y baja. Entonces como que tuviera máximo. Ahora, de ese punto de inflexión, si yo estoy parado en el 0, 0 y miro a la izquierda, ¿qué me da la impresión que tengo en el punto de inflexión? Un mínimo. Un mínimo, porque todos los valores están para arriba, por encima. Entonces, y él como que fuera el más bajo. Entonces, por eso dice la definición no es ni máximo ni mínimo. El punto de inflexión. Y ese nos puede confundir, porque hay veces que la derivada primera se hace 0 también. Se hace 0 y nos parece que hay un extremo, pero no. Puede llegar a ser este punto de inflexión. Por eso se utiliza y se analiza condición necesaria y condición suficiente, las dos, para cada caso. Bueno, seguimos bajando, pasamos del 0, 0, sigue bajando la función, baja hacia valores negativos, hasta que llega hasta el mínimo, que es de coordenadas x1 y ordenada menos 2 en la función. Ahí llegó al mínimo. Después vuelve a subir, sube, sube, y ya crece hacia el más infinito. Entonces ahí encontramos un máximo relativo, punto de inflexión y un mínimo relativo. Para esto. Ahora, otra de las cosas que me decía el punto de inflexión es que me determina un cambio de concavidad. Eso significa que tiene una forma la función, cuando tiene esta pancita así, se dice que es convexa, esta forma, ¿no?, que estoy marcando con la lapicera, ¿ven? Que sube y baja. Esa panza, esa forma que tiene así la función, se lo llama convexa. Curva convexa, o también se la llama cóncava hacia abajo. Cuando pasa el punto de inflexión, cambia esa concavidad. Y la forma de la gráfica es con una panza cóncava hacia arriba o cóncava se llama, en ese formato. Entonces, siempre los puntos de inflexión son los que separan o estudian un cambio de concavidad. Puede ser que cambie de convexa a cóncava o al revés. Puede venir cóncava y cambiar a convexa. Pero en el punto de inflexión cambia la concavidad. Bueno, ¿ahí se entiende cómo es entonces? ¿Alguna duda? Bueno, ya que estamos acá, vamos a analizar otras posibilidades. Hablando de lo mismo, pero otras posibilidades de hallar estos extremos. Estas que yo les di ahí son las más importantes, la forma más fácil, la forma más concreta y directa de encontrar los extremos. Condición necesaria con la derivada primera, condición suficiente con la derivada segunda. Para extremos, ¿no? Pero hay otra forma
de determinar estos extremos a través de lo que se llama el cambio de signo de la derivada primera. Entonces podemos, de otra forma, otra forma, ¿no? Determinar extremos relativos, ya sean máximos o mínimos, mediante el cambio de signo de la primera. Entonces, para eso sería conveniente hacer un gráfico. Vamos a poner el primer caso. Vamos a hacer un gráfico. Si tenemos una función. Esta sería f de x. Acá tengo el punto crítico. Vamos a llamarlo el x sub y. Y acá estaría el f de x sub y. Por eso ahora era importante que empezáramos viendo el tema del crecimiento y el decrecimiento. Si la función yo le saco digamos la pendiente acá en este lado, ¿cómo está acá la función? ¿Crece o decrece? Crece. Ese. Crece, ¿no es cierto? Entonces si yo saco en cualquier punto, en algún punto determinado, la derivada y la evalúo en ese punto, va a quedar positiva. Y por lo tanto la tangente va a ser esta. ¿Cierto? Pendiente positiva y la recta tangente queda ubicada de esa forma. Cuando estoy en el punto crítico, la derivada en el punto crítico, ¿cuánto vale? 0. 0. Si la pendiente es 0, ¿cómo queda ubicada la recta tangente en ese punto? Geométricamente. Paralela al eje Paralela de al la eje X. X. Paralela al eje X, o sea, queda horizontal, acá. El punto crítico, ya sea máximo, ya sea mínimo, la recta tangente es horizontal. Y vamos a ponerlo ahí. La recta tangente es horizontal en los puntos extremos. Max, min. Después que yo paso el punto crítico y elijo cualquier punto, ya la función está decreciendo, entonces la pendiente va a ser positiva o negativa. Negativa. Negativa porque decrece. Entonces este método, esta forma de sacar los extremos me dice que la condición sería la misma para las dos, así que la derivada primera se haga 0 en el punto crítico. Y como condición suficiente, en vez de utilizar la derivada segunda, se utiliza la derivada primera. Si la derivada primera, se me va a poner acá, se me va a entrar del otro lado. Si la derivada primera cambia de signo, y en este caso, ¿cómo cambia de signo? A ver, díganme ustedes. ¿De cómo cambia de signo? Más, menos, menos, más. Más menos. Más, menos, ¿va? Pasa más, pasa menos, entonces de más a menos. Si cambia de signo de positivo a negativo,
al pasar por el punto crítico, acordémonos que f' de x sub i igual a 0, entonces existe, ¿qué cosa? Cuando pasa de positivo a negativo, ¿qué existe? Un máximo. Un máximo. Entonces existe un máximo relativo. Bien, en el segundo caso, hacemos otro dibujo. Tenemos un x sub i, donde la recta tangente es horizontal o paralela al eje x, y cuando viene decreciendo la función, tiene pendiente acá, viene negativa, cuando pasa el punto crítico pasa a positiva, entonces podríamos decir acá, si la derivada primera cambia de signo, ¿de qué forma cambia de signo? A menos, de menos a más. De menos a más, al pasar por el punto crítico, f' de x sub i igual a 0, entonces existe un mínimo relativo en P x sub i f de x sub i. Ahí entonces definiríamos con simplemente utilizando la derivada primera, dependiendo de cómo cambia el signo de la derivada primera que hay, o sea, o un máximo relativo o un mínimo relativo. ¿Sí? Entonces por eso es importante saber el tema de crecimiento. Es otra forma de analizar los extremos utilizando la derivada primera. Ahora les pregunto, ¿cuál conviene más utilizar? ¿La forma que les di antes, con derivada primera, derivada segunda, o esta? Depende si tenemos el gráfico o no. Sí, pero digamos, más eficiente sería la otra forma, porque sacar la derivada es fácil, la derivada y evaluar. En cambio acá, tengo que evaluar, primero sacar la derivada primera igual a 0, bueno, eso es lo que hacemos en los dos casos, sacar punto crítico y voy a tener que evaluar la función derivada primera en un punto cualquiera que esté antes y en un punto cualquiera que esté después. Y eso lleva tiempo porque hay que evaluar, no es que nos equivoquemos al evaluar. Bueno, para mí me es fácil la otra forma, pero bueno, vamos a probarlo en un caso. Verifiquemos lo mismo en el que ya hicimos. Teníamos f de x, que era, como ejemplo, x al cubo menos 3x. En ambos casos yo tengo que sacar la derivada primera igualar a 0. 3x cuadrado menos 3. ¿No es cierto? Bueno, igualamos a 0 y sacamos que tenemos 2.1 y el menos 1. Eso hay que hacerlo igual en los dos métodos. Puntos críticos. Bueno, ahora vamos a analizar este punto crítico en el 1 por este método de la derivada primera. ¿Qué tengo que hacer? A ver, díganme ustedes. En el 1. Para saber si tengo máximo o mínimo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer según lo que acabamos de explicar? Evaluar por un número menor y después mayor. Exacto. Entonces tendría que evaluar en un punto
menor al 1 y en un punto mayor al 1. El 1, bueno, en el 1 podemos hacer un punto del 1 medio, pongámosle, que está antes del 1. Y un punto que esté después del 1, el 3 medio, 1,5. Entonces, analizamos el extremo en el punto crítico. Entonces, elegimos al azar, ¿no? Cualquier número puede ser, pero siempre tenemos que tratar de elegir números que estén cerquita, en un entorno pequeño. Elegimos al azar en x igual a 1 medio, que está antes del 1, de x igual a 1. Y elegimos x igual a 3 medios después de x igual a 1. Ahí está, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? ¿Dónde lo utilizo? Hay que evaluar en la derivada primera. Hacemos entonces, f' dijimos que valía 3x cuadrado menos 3. ¿Sí? Y vamos a evaluar a la derivada primera en un punto anterior al 1, que sería, en el punto crítico, 1 medio. Bueno, ¿qué sería? Por 1 medio cuadrado menos 1. Medio al cuadrado nos queda 1/4 menos 1. Queda negativo. Por el 3 queda negativo. Queda negativo. Después, la derivada primera, evaluada en 3 medios, nos queda 3 medios al cuadrado menos 1. 3 medios al cuadrado nos queda 9/4 menos 1, nos va a quedar positivo la diferencia. Positivo por el 3 nos queda positivo. Entonces, pasa de negativo a positivo. O sea, si analizamos crecimiento, sería, yo vengo bajando porque la pendiente es negativa. En el punto crítico, en 1, la derivada primera es 0, recta tangente horizontal. Después pasa a pendiente positiva. Entonces, ¿qué tengo? Mínimo Un relativo. mínimo. Claro. Entonces, existe mínimo en las coordenadas del valor del punto crítico, que es el 1, el punto crítico en el 1, y el 1 reemplazado en la función era x al cubo menos 3x, 1 menos 3 menos 2. ¿Ven? Hemos determinado el de extremo, ya sea mínimo en este caso, utilizando simplemente el criterio de cambio de signo de la derivada primera. Es otra forma de sacarlo. Y por ahí estamos. Recién decía yo cuál conviene más. ¿Qué les parece? Hicimos esto, ¿no? Pero la función es fácil, ¿no? Depende de qué función tengamos, ¿no? Se puede hacer de las dos formas. Pero hay casos especiales donde justamente no queda otro caso, otro camino, otra forma que es utilizar este método del cambio de signo de la derivada primera. No tengo acá un ejemplo.
Entonces, este método, a ver, es muy útil cuando se tiene funciones continuas y no derivables que tienen extremos. Acá sí es útil. Y vamos a poner un ejemplo. Si tenemos f de x igual a la raíz cúbica, esta función, bueno, le sacamos la derivada primera. ¿Cómo hacemos acá para sacarle la derivada primera de esta? Nos convendría hacer qué cosa antes de derivar. Hacer la potencia. Pasarlo a potencia. ¿Cómo me quedaría si lo paso a potencia? X elevado a la cuánto. X elevado a la 2 tercios. Bueno, nos conviene pasarlo a potencia y derivarla entonces, como la función potencial. F' nos va a quedar a 2 tercios por X a la 2 tercios menos 1. Y esto va a ser 2 tercios menos 1 serían 2 tercios menos 1 tercio. ¿Menos un tercio? Sí. Y si lo llevo y lo vuelvo a expresar como una raíz, nos va a quedar 2 dividido 3 raíz cubo de X. Bueno, en este caso, fíjense, esta derivada primera, ¿se anula en algún valor? Cuando es un cociente, se anula un cociente, digamos. En un cociente que tenga numerador y denominador, ¿dónde se va a anular la derivada? En este caso es donde los valores que anulen al numerador. Pero en este caso el numerador está en 2. Claro, no se hace 0 en ningún momento el 2S. Por más que lo igualemos a 0, nunca se va a hacer 0. Entonces, en este caso la derivada primera nunca se hace 0. Entonces no le podríamos encontrar extremos por el método ese tradicional. Otra posibilidad en cualquier otro tipo de funciones es que se analiza a veces dónde la derivada no existe. ¿Y dónde la derivada no existe acá? La derivada primera. En X igual a 0. Claro, en X igual a 0, hace 2 dividido 0, me queda infinito. O sea que no está definida la derivada. Donde no está definida la derivada también son posibles máximos o mínimos o puntos de inflexión. Entonces esos son, aparte de la regla común, salen de lo común. Donde no existe la derivada, hay posibles donde no existe la derivada primera, hay posibles extremos. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Y acá nos viene bien el método que acabamos de ver. Porque no, si yo saco la derivada segunda de esta, me va a quedar que la derivada segunda en el punto crítico va a también no estar definida porque va a ser infinita. Entonces no me sirve ese método y tengo que utilizar esto del cambio de signo. Aquí en este ejemplo, en X igual a 0, fíjense que en X igual a 0. En X igual a 0, raíz cúbica de 0 es 0. La función es continua. Pero no derivable. Entonces, la única forma de saber los extremos, en este caso lo que tendríamos que hacer sería dibujar la función y ahí estudiar alrededor del X igual a 0 cómo se ve la gráfica. Es muy rápido.
En x que vale 0 es 0. Y la función era la raíz cúbica de x cuadrado. Entonces, cuando x vale 0, la función vale 0. Cuando x valga 1, ¿cuánto vale la función? Uno quedaría 1 al cuadrado, 1. Raíz cúbica de 1, 1. O sea que nos estaría dando en 1, 1. En menos 1, menos 1 al cuadrado queda 1, raíz cúbica de 1 también da 1. Y la forma que tomas es así. Bueno, vemos el dibujo y vamos ahí deducimos qué hay ahí. Si vemos el dibujo. Un punto de ¿Qué inflexión. habría? Bueno, sí, habría un punto de inflexión. De retroceso, ¿no es? De retroceso también, sí. ¿Y no tomaría un valor mínimo ahí? Pues fíjense, no, después esto va para arriba, hacia el más infinito. Sé que también sería mínimo ahí, ¿no? Entonces, es un caso especial, digamos. Lo que hacemos es hacer lo mismo que hicimos recién. Sabiendo la derivada primera, ya la habíamos calculado en la otra hoja, con la vuelta. 2 sobre 3 raíz cubo de x. Sobre 3 raíz cubo de x. Le damos valores, uno que esté antes y otro que esté después, a la derivada primera. Por ejemplo, ahí le podemos dar el menos 1 antes, ¿no? Del 0. El menos 1. Buscamos entonces, pongo ahí un valor antes y después de x igual a 0. Entonces elegimos en 1, f' de menos 1, perdón. En menos 1, ¿qué nos daría? El menos 1 al cubo, menos 1, raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Por 3 nos estaría dando menos 2 tercios. Y f' de x igual a 1 nos estaría dando más 2 tercios. La derivada primera cambia de signo al pasar por el punto posible extremo. Entonces, ¿cómo cambia? De menos a más, o sea, baja y sube. Entonces, hay un máximo. O sea, decrece y crece. Entonces, hay un máximo. ¿Está bien? Un máximo. Profe, ¿no es un mínimo de menos a más? Sí, un mínimo, me equivoqué. Pero, correcto. ¿Y qué me faltaría? Las coordenadas. Las coordenadas. ¿Qué coordenadas tendría? A ver. 0, 0. 0, claro. Y la función valuada en 0 es 0, ¿eh? Raíz cúbica de 0, 0. En un caso especial vamos a ponerle de mínimo relativo. Pero solamente por este cambio de signo de la derivada primera lo podía sacar. Porque con las derivadas segundas se hacía también en el x0, se iba a infinito y no lo puedo sacar. Entonces tengo que saber los dos métodos. O el cambio de signo de la derivada primera o el otro método de derivada primera y derivada segunda, para los máximos y mínimos. Bueno, hasta acá dejamos la clase de hoy. Después seguimos viendo más de esto. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe. Adiós.
Gracias, profe, nos vemos. Chao, profe, muchas Profe, gracias. gracias. Nos vemos. Más tarde les voy a pasar las hojas del resumen.